Espíritu Santo venimos con las armas del Señor, no con nuestras propias fuerzas, sino con las de Dios Todopoderoso, con la del Padre, Jehová, Dios eterno, con la del Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Justificador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que esperamos ver en el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Meros embajadores nosotros, y en el poder del Espíritu Santo venimos a predicar esta palabra, a compartirla, a avivar lo que estaba muerto. Es tremendo esa palabra, porque si es cierto que puede tomar lugar en este momento, la palabra que acaba de predicar mi amada hermana en Cristo y amor, mi esposa Lorena, así ella dice que predicó sobre el valle de los huesos secos. Gracias, Señor. Y cómo situaciones que nosotros damos por muertas pueden venir a vivir, y cómo esto es una realidad que se torna el día que el Señor ese glorioso día que nosotros, los hijos de Dios, llamados la iglesia, la novia de Él, vengamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y nos será entregado un nuevo cuerpo. Gloria a Dios. Pues sí, los huesos de los que estén durmiendo en el Señor vendrán a vida. Y esos tendones y esas carnes y esos volverán. Y no volverán de igual manera, sino glorificados según su santa promesa, un cuerpo incorruptible, libre de toda inmundicia, de toda malicia, de toda contaminación a la cual nosotros sufrimos y batallamos diariamente hasta que Él nos rescate de nuevo en la resurrección de los muertos. Pablo, fundador y promotor, en verdad el fundador es Cristo, a través del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. En la carta de los Corintios, segunda de Corintios, 4 escribió, una se perdió. Corintios es el gentilicio de una ciudad, Corintos, en medio de un istmo. Iglesia joven, iglesia que siendo joven el Espíritu de Dios le reveló a Pablo por adelantado de que los tomara como hijos, que él atesorara para ellos y no esperando que ellos atesoren para ti. Y Pablo funda esta iglesia y al tiempo recibe el tormentoso mensaje de que la iglesia está dividida, que se levantaron y escucharon a hombres malos, perversos, falsos profetas o falsos anunciadores de la palabra de Dios, se consideraban apóstoles y querían establecer el fundamento de ellos, porque ni siquiera era de los judíos. Eran judíos y sabían y tenían conocimiento de la ley, y así como la verdad trae sin amor mal a tu vida, la verdad sin amor trae daño a nuestras vidas. Religiosos que vinieron a minar la obra del Espíritu Santo en el hermano Pablo. Y bueno, aquí un doctor en la ley, un hombre que está acostumbrado a esgrimir todo en una defensa. Dios ha dado talento y le dio el talento a Pablo de ser un defensor, de ser un abogado, de ser un celoso por lo que le había encomendado. Pablo le había sido encomendado como fariseo la defensa y el celo del pueblo judío. Y sabemos que diezmó a la iglesia, autorizó al primer mártir, el hermano Esteban, que lo apedrearan. Y en este contexto, Pablo hace toda una defensa y la hace por escrito. Pablo no solo era conocido de la ley, docto en el mundo de aquel entonces socialmente, sino que era, Dios le dio estrategia sobre las emociones, la psicología, entendía lo que era la traición, lo que era
la gente joven en un caminar que no habían alcanzado madurez. Y él, levantando su defensa, hace su argumento de que es un hombre escogido por Dios, de cómo no fue de las manos de los hombres, sino fue el Dios mismo. Se le aparece en la persona de Cristo, por allá camino a Damasco, que iba con poder, con salvoconducto para alcanzar a los que estaban promoviendo este nuevo mensaje de tal amor de Cristo, del Mesías, que era un falso Mesías, etc. Y ahí se le apareció el Señor, y todos estos argumentos los trae Pablo, de cómo la autoridad con que los acusan a él, que no concuerda, que no se la dio el pueblo judío, no se lo dio el sistema teocrático religioso, de los sacerdotes, del supremo sacerdote, nada de eso existía. Pero Pablo esgrimió de que vino de Dios. Ese es el verdadero argumento, porque cuántas veces te unjan los hombres, te impongan las manos y te den misiones, de nada sirve. De mí nada sirve el que yo esgrima una disertación, como algunos me caracterizan, o de un discurso, o de un cuento. Y hay unos maliciosos que dicen historieta. Pero si viene, esa autoridad viene de Dios, viene del Espíritu Santo, amén, está lleno de Cristo, entonces es válida. Y en el esgrimir de su defensa, habla de cómo él se dio así porque otras iglesias él las había motivado a dar generosamente para que él pudiera servir en el ministerio. Él no sacó un solo centavo, y de eso se le acusaba, de ser un mal administrador de los fondos de la iglesia. Santo. Y habla con una maravilla de cómo nosotros estamos llamados a dar, conforme a lo que nosotros prosperamos, amén, conforme al corazón. Este es un importante eslabón, porque se quieren aprovechar los leguleyos, los religiosos, los que sienten que tienen autoridad, de los nicolaitas, las organizaciones piramidales multidimensionales, con obispos y apóstoles y todo, la parafernalia de estados, de geopolítica y de todo lo que ensalza al hombre y que ha inventado Satanás para rebelarse contra la obra de Dios, que es el amor de Él y el amor al prójimo. Y así nos enseña Pablo a través del Espíritu Santo, porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. El causante de esto es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El celo de Pablo que tenía cuando era un religioso por liquidar al que no pertenecía a su secta, a su mundo religioso. Viene Pablo con el celo de Dios. A ver quién los ha engañado con otro mensaje distinto del Señor Jesús, de Cristo. E ilustra cómo Cristo se despojó de su grandeza y de su poder y de su gloria, de su plenitud, de su felicidad. Se la privó para venir al mundo de los terrenales, de los seres vivientes, encarnando la persona de Cristo. Aleluya. Asimismo nos invitan a que nosotros verdaderamente seamos pobres en nuestras debilidades, porque mientras que somos pobres en nuestras debilidades, nos fortalecemos. Y aterrizamos al capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero tendré a las visiones, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo
es insaciable en su defensa. Ya había matado al tigre una y otra vez. Sí. Y el cuero y todo lo que veía, el polvo. Pero él continuaba. Y él viene apelando a algo distintivo que no había tenido ninguno de estos falsos apóstoles, falsos obreros. Y comparte la vivencia que tuvo. Él fundó la iglesia, él promovió la iglesia. Sí, el fundador es Cristo y el Espíritu Santo, pero él fue el agente. Y sacó la carta bajo la manga, como a esgrimirla. Y exhibe una visión que él tuvo. Y sabes, la tuvo 14 años atrás. Probablemente por ningún lado estaba la iglesia de Corintio en aquel entonces. Conozco a un hombre, dice él de él, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo, en la esfera de sublime del paraíso, del cielo, ¿verdad? Allí el Señor lo llevó. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Bendito sea el Padre Celestial, que nos trae esta preciosa, minúscula palabra, pero poderosa, inefables, inexplicables, fuera de nuestra dimensión humana, que no le es dado al hombre expresar. No habían palabras para que Pablo pudiese expresarle, explicarle lo grandioso de lo que es estar en el cielo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué humildad, santo Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten, o no me exaltase desmedidamente. Fíjense bien, hermano Freddy Fernández, ponga atención. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Cuánto obrero, cuánto maestro, cuánto apóstol, cuánto título se exaltan, sí, Señor, de lo que son ellos. Wow. Hablando con soberbia, con altivez. Bendito Padre. Alguno de ellos ha subido al cielo. Y aquí Pablo lo dice un momentico. Yo, a pesar de haber tenido esta revelación, y aquellos pobres hombres que dicen ser algo, que son apóstoles y llenos de autoridad y de poder, ellos no han podido contar esta distinción tan especial y lo tenía escondido. Corintios lo tenía escondido, ¿ok? Y habla él para que no se exalte él, ¿verdad? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto lo usan mucho en la iglesia y se habla y se especula de qué clase de aguijón, qué, clavo se le metió a él o qué enfermedad tenía, etcétera. Y me fue dado un aguijón en mi carne. He aquí, hermanos, los que hablan de cuestión, cuando traducen carne como si fuera en el cuerpo, pero habla de que la verdadera razón es un mensajero de Satanás. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Fue el poder de Cristo el que llevó a Pablo a este gran celo, a esta erudición, a este poder de conocimiento que Pablo había adquirido en el camino. El poder de Cristo. Ningún otro. Cristo, el lleno del Espíritu Santo, está tan entretejido en esta palabra. El poder de Cristo. Y no le damos peso al Espíritu Santo, pero está allí Cristo, el lleno del Espíritu. Gracias, Señor. Que sabemos que es el Mesías, el Señor Jesús. Y vuelvo a este punto, porque es que yo soy cristiano, yo soy nacido del Espíritu, yo he venido a ser una nueva criatura, pero los tuyos no lo creen con gran frecuencia. Es más, maquinan y se van atrás cuando tú andabas en el mundo. Que ese era tal cosa, porque ella y los hijos, todos hemos tenido desmanes y momentos cuando hemos estado caminando fuera del Espíritu. Sí, Señor. Y nos atormentan. Es que Pablo era distinto. Pablo, uno dice, wow, fue el que autorizó para que el hombre el hermano, discúlpame Señor, que lo llamé hombre, hermano en Cristo, el hermano Esteban, fuera apedreado, fue Pablo. ¿Cómo a Pablo no le iba a venir el tormento de ser cristiano? Y la imagen de este hombre no venía a ser un aguijón, pero se le suma a todos los que él dice que diezmó, que minó, que acabó. Se llevarían por delante sus mujeres, sus hijos, los llevaban arrastrados, presos, devueltos allá. Y sabes que él dice que llevó 5 veces azotes hasta que las carnes quedaron sin piel. Y él llevaría en sus marcas en la espalda. Y 3 veces fue azotado con vara. Y todos los padecimientos de él. Sin embargo, su humildad y su sufrimiento no son nada comparables. No borraron sus errores. Si es cierto que Dios, Él permite, porque Él borró y no más se recuerda de nuestros pecados. Pero la humanidad no se olvida, incluyendo la nuestra, porque a causa de eso nosotros necesitamos ser resucitados con un nuevo cuerpo glorificado, libre de mancha, libre de contaminación, libre de estas malicias. Porque el viejo hombre nunca más se va a acordar. Y este es el aguijón en nuestra carne. Que recordamos el pasado a pesar de que caminamos en santidad. Nos atormenta y nos molesta y nos interfiere. Mujer, tú pregonando a tu esposo de sus debilidades que ha cometido. Sus desaciertos, sus pecados. Wow. Hombre, que tú recuerdas a la mujer de sus desaciertos y de sus debilidades. No te basta que el aguijón está puesto allí y que el diablo nos recuerda constantemente de nuestros pecados. Pero hermano, bástate la gracia de Dios. Amén. Que hemos recibido beneficios inmensurables. Gracias, Padre. No merecidos, porque Amén. No merecíamos que Dios nos dispensara la gracia a través de Cristo, ni que Cristo muriera y padeciera. Porque sabemos que Pablo lo recibió los sufrimientos, pero Cristo inmerecidamente los sufrió. Tomó el lugar de Barrabás, del bandolero, y tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz. ¡Vive Cristo! Así que este aguijón a Pablo le venía y lo atormentaba. Pero Pablo reconoció finalmente y lo pidió ante Dios. Ya sabemos, no le pidamos. Más bien recordémosle al diablo y a sus seguidores cuando vengan a atormentarnos y a señalarnos que nosotros no merecemos. Yo no merezco estar hablando de la palabra de Dios. No tengo yo personalmente el honor ni la
gloria para yo venir a hablar de la fórmula de la vida. Gloria a Dios, Santo. Sin embargo, te vengo a decir, hermano, y copiemos esto. No lo imitemos de Freddy. Porque poder nos ha sido dado, nos ha sido conferido en el conocimiento, en la palabra de Dios. Amén. Sabemos que el diablo está suelto. En su tiempo va a ser apresado, suelto y finalmente su destino final de la prisión eterna. Sabemos dónde va el diablo y sabemos también, hermano, y esto es tu apelación y la mía, él fue el engañador de Adán y Eva. Él fue el causante de todas las tragedias nuestras, de nuestros dramas, de nosotros haber andado perdidos en el mundo, de las guerras, de todas las ambiciones, de todas las pasiones. Sí, Es Él el causante y lo denuncio por la eternidad. en el nombre de Jesús. Y la venganza es de Dios y su tiempo está terminado. Sí, mi Dios, amén. Es finito. Gloria a Dios. Un poder terrible le fue conferido a este ángel, Gracias. que él se desvirtuó, no por propósito de Dios. Fue él el que lo decidió. Y que él hasta este momento no se arrepiente. Y en las noches, y en el día, y en cualquier momento está como león rugiente para venir y acusarte y denunciar ante Dios la mínima mancha, el mínimo desvío. Sí, Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Fundamentémonos en ella. Usemos el conocimiento. Usemos la palabra, Amén. la daga, la espada de la palabra de Dios. Capítulo 12, hermano. Se nos fue el tiempo, ¿verdad, hermana? Amada esposa. Estamos terminando. Pero grande y maravillosa es esta palabra. Le doy gracias al Señor Jesucristo, porque sin Él no tuviera un tema que verdaderamente hablar. Yo soy agente y mensajero y vocero y embajador, modesto, humilde, un pequeño corpúsculo humano renacido del Espíritu, en el Espíritu Amén. de la bendición que Cristo me dio en la salvación. Le doy gracias al Espíritu Santo que me ha, como dice una palabra, empoderado, tomado del anglicanismo de empower, que nos ha capacitado, me ha dado poder para hablar con denuedo y con poder esta santa palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Bye bye. La paz del Señor esté con ustedes.